En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu y serán creados. Estaba buscando una canción, pero bueno, vamos a ver si está aquí. Y cantamos al Espíritu Santo. Ya lo sabéis todo, la cantamos y yo rezo una parte. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor, acompáñame, ilumíname toda mi vida, acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre del Señor. Bueno, vamos a empezar a ver algunos temas de... Un segundillo, ¿se puede? Para coger una cosa. Vamos a ver algunos temas de la Biblia. El tema de la Biblia, estamos viendo algunas palabras, ¿no? Y algunas palabras que van apareciendo, ¿no? La otra vez era la palabra silencio, ¿no? El silencio de Dios, el silencio del hombre. Y ahora vamos a ver la palabra soportar. Yo estoy viendo palabras que van apareciendo en la Biblia y que a mí me han ayudado y que pienso que son importantes para entender bien el tema de la escritura, ¿no? La palabra soportar, ¿no? Que si tú le quitas esta parte de aquí, portar es llevar, ¿no? Y so viene de su, de como, lo que pasa que aquí se une la P con la B, que significa, o sea, llevar como por debajo, que es otra manera de llevar, de soportar, ¿no? De coger, es más bien soportar en el sentido de coger. Entonces coger es portar, pero por debajo lo llevas, ¿no? De ahí viene la palabra, o sea, significa portar, llevar, y luego de ahí viene padecer también, o padecer y soportar, viene un poco de ahí la palabra paciencia, ¿no? Entonces vamos a ver los distintos vocablos que usa la Biblia para el tema de esto de soportar, ¿no? Me parece muy importante porque para nosotros hay una cosa que se llama deslizamiento semántico. Deslizamiento semántico, que es hacia lo que se desliza un significado, ¿vale? Entonces, claro, para nosotros soportar en español parece que es como aguantar a alguien, ¿no? Es aguantar en el sentido de coger, pero no en el sentido de que tenés que aguantar a alguien, ¿no? Dice, que no hay quien te soporte, o soportar en el sentido de, bueno, porque te tengo que soportar. Tú imagínate que tú le dices a alguien, no, te estoy soportando, suena fatal, ¿no? Te estoy soportando, que significa, eso para nosotros es como aguantando a base de esfuerzo, ¿no? Eso es soportar a base de esfuerzo, ¿no? Bien, ese no es el sentido de la escritura. Claro, el sentido de la escritura es otro. Por eso a nosotros es muy peligroso el poder hablar, dice, soportaos unos a otros con respeto cristiano. Entonces soportaos es que parece que os tenéis que aguantar unos a otros, pero no es tanto ese significado. Es verdad que conlleva aguantarse unos a otros, porque
porque hace falta aceptarse, ¿no? Pero sí, pero no es el significado literal de eso, ¿no? Bien, entonces, todos estos vocablos son los que se usan para el tema de soportar, ¿no? Por ejemplo, este primero significa sobre todo el término más bien de llevar, ¿no? De llevar. Y, por ejemplo, aparece en Mateo 12, 20-12. Ya le he dicho a los primeros que han llegado que se me ha olvidado la charla en la casa, y entonces la tengo aquí pero no ordenada, entonces tengo que ir buscando cosas que ya tenía, pero bueno. Dice: estos últimos no han trabajado más que una hora y les pagas como a nosotros, que hemos soportado el peso del día y el calor. En el sentido de llevar, de que llevamos aquí, ¿no? O sea, llevamos el calor, lo hemos como llevado encima, lo hemos tenido que soportar, que aguantar, ¿no? Lo hemos tenido que sobrellevar, ¿vale? Y entonces eso hace que yo es algo que me cansa, en el sentido de cansancio, ¿no? Vamos a ver un texto de cada uno y luego vamos a resumir un poco todo, ¿no? Aparece también el otro texto, anezo, que significa mantener arriba, ¿vale? Mantener arriba. Estos vocablos los estamos viendo porque luego nos van a hacer ver muy bien la traducción, digamos, que sería más importante, ¿no? Y ahí tenemos varios textos, por ejemplo, 1 Corintios 4:12, cuando dice, nos fatigamos trabajando con nuestras manos, si nos insultan, bendecimos, si nos persiguen, lo soportamos, o sea, soportamos, mantenemos arriba este ánimo. Fíjate que es distinto, ya no es que llevo encima un cansancio, sino que dicen de nosotros mal y nosotros lo soportamos, o sea que mantenemos como arriba, como aupar arriba y nos mantenemos encima. No es que llevamos esas cargas de la persecución, sino que nosotros mantenemos encima nuestra digamos, nuestra actitud, nuestra fuerza y tal, ¿no? Bien. Cacopaceo, que significa padecer un mal, ¿no? Más bien es cacos es mal y paceo, pasco es padecer, ¿no? Entonces, padecer un mal. Esto no lo vamos a buscar, pero es verdad que soportar las aflicciones, sufrir las penalidades, por ejemplo, por si queréis un texto, 2 de Timoteo 4:5, ¿no? En el que sufro penalidades por vosotros, ¿está alguno tan afligido? No, pues aparece también el término de afligir, ¿no? Ese padecer un mal es como ser afligido, ¿no? Ser afligido por las distintas circunstancias que se dan, ¿no? Vale. Esto ya conlleva, porque fíjate que cuando habla de persecuciones tampoco lo habla como un mal, lo habla como que vienen persecuciones, pues mantente encima, no mantente bien, no te tienes que venir abajo, ¿no? Sin embargo, este término es más bien como que te viene un mal y tú lo padeces, o sea, estás ahí, o sea, cuando un hijo te trata mal o cuando dice, no, yo estoy aquí padeciendo esto, estoy aquí en el sentido soportando esto. Ahí sí es verdad que la palabra como llevar, soportar, ¿no? Cargar con eso, ¿no? El tema hipomeno,
Hipomene, bueno, hipo, es que bueno, se describe así, hipomene, significa una cosa que es muy interesante, porque hipo es debajo y meno es como mantenerse, entonces es permanecer. Fíjate, todos estos términos, que es padecer, permanecer, mantener arriba, llevar, todos estos términos en la Biblia normalmente son traducidos por soportar, ¿vale? Pero fíjate qué interesante este término que a veces se habla de permanecer, y lo vemos, por ejemplo, dice, denota permanecer debajo de algo, ¿no? Valientemente, ¿no? Por ejemplo, en 1 Corintios 13, 7, que dice, todo lo soporta, o sea, todo lo permanece. Cuando dice todo lo aguanta, todo lo soporta, significa que permanece, aun cuando venga todo, él está ahí permaneciendo, ¿no? Vale. Luego, fero, que significa también llevar o traer. Llevar o traer, cuando dice Romanos 9, 22, ¿no? Vamos a Romanos 9, 22. Dice, pues bien, si Dios, queriendo manifestar su ira y dar a conocer su poder, soportó con paciencia objetos de cólera preparados para la perdición. O sea, cómo Dios soporta, lleva, este es un tema muy interesante, ¿eh? Dios soporta, Dios lleva, tiene que llevar, tiene que, digamos que, ¿cómo diría yo? Como que tiene que aguantarse, así. O sea, Dios tiene que aguantar cosas para poder llegar a la salvación, ¿vale? O sea, que Dios aguantó incluso, por ejemplo, que lo mataran, en ese sentido, ¿no? Tuvo que llevar sobre sí eso para llegar a la salvación. Aquí es donde sería el término más parecido a tener que aguantarse con algo para poder llegar a otro lugar, ¿no? Bien, jupofero, que se traduce por llevar bajo o estar debajo de una carga. Estar debajo de una carga. Eso habéis visto en la catedral ¿dónde era la catedral? Donde Rockefeller puso delante de la catedral, no sé si es en Nueva York, puso delante de la catedral un tío con un mundo encima, así, no sé si os acordáis, ¿no? De esa imagen de un hombre con un mundo encima, lo puso delante de la catedral como queriendo decir Rockefeller, como queriendo decir, Dios no es el que lleva el mundo, no puedo romper esa catedral, pero yo cuando salga te vas a dar cuenta quién lleva el mundo, que es el hombre y no Dios, ¿no? Lo puso así como un enfrentamiento contra la iglesia, ¿no? Pues es un poco llevar debajo de una carga, o sea, estar como debajo cargando con algo, ¿vale? Y bueno, este tema también es interesante, ¿no? Porque en ese sentido es también aguantar, es también como estar sufriendo por algo, ¿vale? Sufrir por algo. Vale, luego estego, que significa como proteger, preservar, ¿no? Como preservar de una amenaza, ¿vale? Entonces, esta palabra estego significa preservar de una amenaza,
Y lo vemos, por ejemplo, también en Primera de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses 3, 1 y 5. Primera de Tesalonicenses 3, 1. Dice, por lo cual, no pudiendo soportar más, decidimos quedarnos solos en Atenas. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, le envié tener noticia de vuestra fe, no fuera que el tentador tal y cual. O sea, preservar de una amenaza, fíjate. No pudiendo soportar más que no supierais eso, tuve que escribir una carta porque ya pensaba que el tentador os estaba tentando. O sea, no poder soportar, no poder, necesitaba preservar a vosotros de una amenaza, ¿no? Y luego el punto 8, que significa tropofóreo, significa de trofos, que significa aguantar, ¿cómo diría? Como, podríamos decir, llevar en brazos. Llevar en brazos, ¿vale? O sea, todas estas palabras vienen ahora a hablar del tema de soportar. Bien, ¿por qué a mí me gusta y por qué pienso que es importante esto? Porque el término soportar, yo siempre, ahora puedo borrar esto, ¿no? Porque de todas maneras, no creo que vayamos, además que no, toda esta parte no cae en examen, ¿vale? Pues, vale. Pues toda esta parte de llevar, mantener arriba, padecer un mal, permanecer, llevar también, estar debajo de una carga, preservar de una amenaza, llevar en brazos, están en relación al hombre y en relación a Dios, ¿vale? Es Dios quien tiene que soportar cosas, es el hombre el que tiene que soportar cosas, claro. En relación al hombre, hay cosas que tiene, ya vamos a usar ese nombre, ¿no? Que tiene que soportar, pues tiene que soportar, por ejemplo, el sufrimiento. Tiene que llevar las consecuencias del pecado, tiene que llevar o soportar, tiene que llevar las consecuencias de ser creyente, ¿vale? Tiene que soportar las consecuencias de la historia y... Bien, pues vamos a ir viendo varios textos donde la palabra soportar ya no nos puede decir en la Biblia, ahí es sufrimiento, consecuencias del pecado, consecuencias de ser creyente, tiene que soportar la historia que viene, ¿vale? Bien. Vale. Entonces ya para nosotros, y si queréis lo ponemos más claro, aunque tarda un ratillo, pero llevar, porque es que vamos a trabajar mucho con esto, mantener arriba, padecer un mal, permanecer, esto también llevar debajo de una carga, preservar de un mal y llevar en brazo.
Bien. Llegamos a todos estos significados. Vamos a ir leyendo algunos textos para que veamos que la palabra soportar conlleva al fondo va a ser como, podríamos decir, mantener. Vamos a empezar a leer algunos textos, ¿vale? Dijo Caín a Yahvé: ya mi culpa es demasiado grande para soportarla. O sea, Caín resulta que mata a Abel, ¿no? Y el Señor le dice: ahora vete, porque has pecado, yo te voy a poner una señal y la gente va a saber que has matado a tu hermano, ¿vale? Bien. Y el Señor dice, y Caín dice: yo no puedo soportar esto, mi culpa es demasiado grande para soportarla, o sea, para llevarla, para mantenerla, para permanecer en ella, para estar debajo. O sea, es como una carga, ¿no? Yo no puedo cargar con esto, ¿no? Bien. Bien, pues es el hombre el que tiene que cargar, que llevar el sufrimiento, ¿vale? Tiene que llevar el sufrimiento, las consecuencias del pecado mío y de los otros, consecuencias de ser creyente y la historia. Bien, pues vamos a ver esto rápido porque si no, no lo digo. La cuestión del sufrimiento. Soportar el sufrimiento no es resignarse al sufrimiento. No es decir, bueno, pues ya está, es que esto es lo que yo tengo, estoy sufriendo, me aguanto, ¿no? Me aguanto, no. Es llevar, es permanecer en el sufrimiento, es mantenerse arriba, a pesar de que hay sufrimiento. Es, aun padecer un mal, es como llevar la carga. Es en ese sentido, ¿no? De que yo el sufrimiento lo llevo, que a mí no me lleva a mí. O te lleva el sufrimiento a ti o tú lo llevas a él. A ver quién gana, ¿no? Pues el Espíritu Santo es aquel que dice, el que te hace soportar, ¿no? Soportamos todas las adversidades. Dice, hay un texto que habla de soportar, que a mí me gusta mucho, y es Hebreos 12. Está aquí, Hebreos 12, que dice: por tanto también nosotros, teniendo en torno una nube de testigos, o sea, está hablando de la carta de los Hebreos de un circo, el circo romano. Si habéis estado en Roma, pues no el Coliseo, sino el circo romano, que es una explanada, y ya está, pedazo de circo tremendo, que había no sé cuántas mil personas, es una barbaridad. Y entonces dice que hay uno corriendo y hay un montón que lo están viendo, ¿no? Pues dice, pues tú tienes otra carrera que luchar. Cada uno tenemos una carrera que luchar, cada uno en su familia, su idiosincrasia, su carácter, su forma de ser, su forma de la realidad que tiene una carrera que correr. Entonces dice, también nosotros, lo mismo que ellos corren una carrera en el circo, teniendo en torno nuestro una gran nube de testigos, o sea, lo mismo que ellos, hay un montón de gente que lo está viendo, nosotros tenemos una nube de testigos, que son los que han muerto, los santos, nuestras familias que mueren, incluso nosotros. Sacudamos todo lastre y pecado que nos asedia y corramos con fortaleza la prueba que se nos propone. Cada uno tiene una propuesta. A ti te propongo aceptar a tu marido, a ti te propongo querer a tu hijo, a ti te propongo asumir el trabajo que tienes, a ti te propongo la enfermedad que tienes. Cada uno ha sido propuesto. Y dice, y tú estás corriendo, no estás mirando, Pepita, ha venido, ¡oh, te caes! No. Sino que dice, fijos los ojos en Jesús,
el cual inicia y consuma la fe, el cual, en lugar del gozo que se le proponía, sal corriendo, soportó la cruz, sin miedo a la ignominia, y ahora está sentado a la derecha de Dios Padre. O sea, aquel que soporta el sufrimiento, en el sentido que lo lleva, no es que... Pues entonces llega al trono de Dios. Dice, fijaos en aquel que soportó tal contradicción de parte de los pecadores, para que no desfallezcáis faltos de ánimo. No habéis resistido todavía la sangre y tal y cual. Habéis olvidado la exhortación y conmigo no despreciéis la corrección del Señor. Porque dice, porque esos sufrimientos, dice, no desprecies, no menosprecies la corrección del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Pues a quien ama el Señor le corrige y azota a los hijos que ama. Sufrís para vuestra corrección. Como a hijos Dios os trata. Porque ¿qué hijo hay quien su padre no corrige? Es más, si quedáis sin corrección, es señal de que sois hijos bastardos y no hijos suyos. Y al final dice, ninguna corrección es agradable, pero luego produce la justicia. Dice, por tanto, levantad las manos caídas y la rodilla entumecida de haberse caído. Enderezad vuestros pies por los caminos tortuosos, para que el cojo no se descoyunte, sino que más bien se cure. Y al final termina diciendo, por tanto, soportar todo esto, ¿no? Es que no puede... Bien, bueno, acaba diciendo eso, que soportemos un poco esto. Entonces, el sufrimiento, soportar el sufrimiento, no es aguantar, sino llevarlo. O sea, que no te lleva a ti, sino que tú a él. Hay gente que lo primero que habla es de su sufrimiento, porque su centro es el sufrimiento. Hay otros que no hablan de su sufrimiento, están ahí, pero el centro no es el sufrimiento. Bien, hay que soportar también las consecuencias del pecado, el mío y de los otros. Bueno, pues todo eso de soportar las consecuencias del pecado mío, cuando yo peco hay unas consecuencias en la vida, y esas consecuencias también he de soportarlas, y soportarlas en el sentido de mantenerse arriba, de permanecer, ¿no? En ese sentido, ¿no? De que, ¿qué te digo yo? Has metido la pata en algo y entonces has perdido la amistad de tu hermano, por ejemplo, porque has metido la pata y no tenías que haberla... Bueno, pues tienes que soportar, tienes que permanecer en que eso está ahí, que hay unas consecuencias y ya está, y no hay que darle más vueltas. O han metido la pata y la empresa pues ha robado dinerillo, pues están pillados, y como están pillados, pues entonces tienes que soportar pues, que te echan de la empresa, o que te miran mal, o que sale en la prensa. Pues tú tienes que soportar las consecuencias de tus pecados. Y soportarlo no es aguantar, ya está, no, sino decir, esto es lo que hay. Ya sabéis esa máxima que dice, Dios perdona siempre, los hombres de vez en cuando, la naturaleza nunca. Porque la naturaleza hay un volcán y se pilla el primero que pille. Los hombres a veces perdonan y Dios siempre perdona. Es verdad que Dios siempre perdona, pero los hombres no. Entonces, uno tiene unas consecuencias, además en algunos barrios, pueblos, se dice matagatos, ¿no? Te mata a un gato y te llaman matagato, y luego el hijo del matagato, el nieto del matagato, los matagatos. Y entonces, al final, porque a nosotros nos cuesta más olvidar y perdonar, pues hay que soportar las consecuencias mías del pecado y hay que asumirlas, ¿no? Asumirlas en el sentido de que eso no te puede hundir, ¿vale? Como... Por eso hay la palabra mantener arriba, permanecer. O sea, yo tengo que permanecer ahí, que es verdad que me están poniendo verde, sí, que a lo mejor no es para tanto, pero ya está, tampoco hace falta decir, ¿cómo? Me lo he buscado,
me tengo que aguantar. No, me lo he buscado, pero yo soporto, o sea, asumo, me mantengo, permanezco en que aún así yo estoy ahí, ¿no? Y también soportar las consecuencias de los otros, ¿vale? Soportar las consecuencias de los otros, de los pecados de los otros. Hay otros que tienen pecado, entonces hace falta que yo permanezca ahí, que me mantenga, que lo lleve, que aquí pone padecer un mal, ¿no? Pues hay un mal que me ha venido, pero yo lo soporto. Y lo soporto no quiere decir que, vamos, porque las consecuencias del otro no quiere decir que yo tenga que me han pegado una patada y yo aquí digo, pues yo aquí me quedo porque me están pegando, lo tengo que soportar. No. Si me pegan una patada, pues me pongo lejos para que la próxima patada no me llegue. Eso está clarísimo, eso no. Pero es verdad que las patas que ya me han dado, las asumo. No estoy todo el día ahí cabizbajo diciendo, es que tengo que aguantar esto. Vuelvo a repetir lo mismo que el sufrimiento. Puede ponerse como el centro de tu vida y al final ser el víctimas, ¿no? El víctimas es que hay que ver lo que me han hecho, hay que ver lo que ya está, te lo han hecho, no pasa nada, ya está, te lo han hecho. La cuestión es asumir eso. En ese sentido, soportar significa como llevar en peso eso que te ha hecho otro. Y lo lleva en peso, ¿no? Porque te lo ha hecho. ¿Vale? También hay que soportar las consecuencias de ser creyente. Cuando uno piensa unas cosas, hay gente que no le gusta. Pero no podemos ir llorando por las esquinas, ¿no? Diciendo, hay que ver, por ser cristiano, me han quitado esto, me han quitado lo otro. Bueno, pues te lo han quitado, tampoco pasa nada. Porque no todo el mundo tiene que pensar como tú. A lo mejor no es justo, pero no se trata de ir... pues no, pues es que yo no puedo pensar así. No, pues si no se trata... Entonces no estás llevando esa carga, ¿no? Bien. Y también hace falta soportar la historia, ¿no? A mí me gusta llamarle esto la historia no tanto cuando hay sufrimiento, cuando hay pecado, sino la historia diaria, ¿no? La vida es así. Que cada vez que lo digo me recuerda, la vida es así. Está la doble voz que sale la la vida es así, o sea, la historia es que la vida es así. Es que a nosotros a veces parece que la vida tiene que ser de otra manera. Es que la vida es la historia diaria normal. Y la vida es así, pues que un día llueve y otro día no llueve. Que vendrá un terremoto, que otro día hay... O sea, es que esta es la vida real. Por eso la historia es como la vida real, cada día, cada situación. Un día te duele aquí, otro día no te duele allí. Dicen que el día que si tienes más de 50 años o 60 y ya te levantas un día sin que te duela nada, que te has muerto. Ya te no te has dado ni cuenta, pues ya está. Pero... Entonces, bueno, pues ya está, pues que un día te duele y decir... O sea, es como... el soportar no sería aguantar aquí, sino lo contrario del drama. Desdramatizar, eso es llevar en peso, ¿no? Llevar una carga llevar en peso, coger, llevar la carga, es decir, esto es lo que hay, esto es la vida diaria. A nosotros nos gustaría vivir en Jauja, ¿no? O en la Alicia en el País de las Maravillas, pero es que no existe esto, ¿no? De hecho, Alicia en el País de las Maravillas es muy interesante a nivel de estudio psicológico. Hay varios estudios muy interesantes de eso, ¿no? De salirse de la realidad y ver distintos personajes que están fuera de la realidad. El conejo, ¿no? Que siempre está con el reloj detrás, el otro que no sé cuánto, el otro que llora y no sabe enfrentarse a sus miedos, el otro... Pues todos están como fuera de esa realidad y hace falta entrar en la realidad, ¿no? En la realidad de cada día. Y aquí hay otro personaje, que no lo he puesto, que es el hermano. Esto sí que se las trae. El hermano, el otro, ¿no?
soportaos unos a otros. Dice, pero claro, fíjate qué bonito, ¿eh? Vamos a ver dónde están. No es que se haya ido la voz, es que no estoy hablando. Dice la carta a los Efesios, capítulo 4, dice: os exhorto pues preso por el Señor a que viváis de una manera digna la vocación a la que habéis sido llamados. ¿Cuál es la vocación a la que habéis sido llamados? Con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros por amor. La palabra soportarse aquí sí que se mantiene bien, ¿no? El tema de llevar en brazos, o de padecer por el otro, o de permanecer al lado del otro, o llevar una carga, pero una carga no en el sentido neutro, sino que yo te soporto, te llevo. Soportar uno a otro con cariño es llevar al otro, pero llevar al otro con cariño, llevarlo. O sea, en ese sentido no tiene una connotación, negativa, sino que, ¿qué te digo yo? Tú hablas muy fuerte, yo soporto que tú hables muy fuerte, yo llevo eso sobre mí y ya está. Y yo soy un huevón, pues tú soportas que yo soy un, me explico, que lo lleva bien. Y cuando dicen, pero es que tú no te has dado cuenta que está un huevón, y tú dices, sí me he dado cuenta, pero es mi marido, o es mi hijo, o es mi hermano, o es mi no sé qué, yo lo llevo, o sea, lo llevo, pero es como un llevar, ¿no? Con cargo, ¿no? Bien. Bueno, eso por un lado. El hombre ha de soportar, ¿no? Vamos a ver. En ese sentido, aquí aparece, bueno, muchos pasajes, ya podéis imaginar, el tema de soportar, ¿no? Me encanta, por ejemplo, cuando Moisés, porque todo está encuadrado en esta historia, cuando Moisés, en Números 11:14, dice, Señor, yo no puedo soportar todo este pueblo, yo no puedo soportar esto, necesito que me ayuden, ¿no? Y el Señor le dice, yo voy a estar contigo, ¿no? O sea, para que tú soportes no te lo voy a quitar, yo voy a estar contigo, ¿vale? Como en Nehemías dice, Señor, le soportaste por muchos años. Ajá. También Dios tiene que soportar. Entonces, Dios en negativo no soporta, y Dios en positivo tiene que soportar. Vale. Vamos a ver. ¿Qué no soporta Dios? No soporta el sufrimiento del hombre. No lo soporta. Por eso manda gente para... Dice a Moisés, no soporto el sufrimiento de mi pueblo. Aparece aquí en el Éxodo, ¿no? Dice, por ejemplo, en Jueces, bueno, he oído el sufrimiento de mi pueblo, dice en Éxodo, y he bajado a liberarlo.
En Jueces 10:16 dice: y Yahvé no pudo soportar el sufrimiento de Israel. Él no puede soportar el sufrimiento del hombre. Y no puede soportar el pecado del hombre. ¿Vale? Esas dos cosas. El pecado del hombre. Dios siempre soporta al hombre, al ser humano. Dios siempre soporta al hombre, pero no soporta su sufrimiento y no soporta su pecado. Por eso, la ira de Dios no va contra el hombre, sino contra el pecado del hombre. ¿Vale? Como Él no soporta el sufrimiento, ¿cuál es la consecuencia de que no soporte? Ahora vamos a hacer un jueguecillo de palabras, ¿vale? Esto ya lo vamos a borrar. Esto también. Entra en examen, pero ya lo habré cogido. ¿Vale? Y lo voy a poner un poco aquí mejor. Dios no soporta el sufrimiento y el pecado del hombre y soporta al hombre. Soportar significa llevar. Entonces, soporta al hombre, lo lleva, ¿vale? Lo lleva. Entonces, como no soporta el sufrimiento ni el pecado del hombre, no soporta la falta de fe. No lo soporta. ¿Por qué? Porque al fondo te lleva al sufrimiento y te lleva al pecado. Pero claro, ¿no soporta a los hombres que no tienen fe? Sí lo soporta. Hemos dicho que a los hombres sí. Pero la falta de fe en sí. Y sobre todo no soporta la falta de fe de los supuestos creyentes. Eso es lo que no más... Porque fijaos qué palabrota. Jesús respondió: oh generación perversa y adúltera, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Madre mía, ahí sí que está fuerte el tío. Bien. Soporta al hombre. Entonces, como no soporta el sufrimiento y el pecado del hombre, como no soporta la falta de fe, porque dice, se lo está diciendo a los escribas, fariseos, a los discípulos, dice: ¿hasta cuándo tendré que soportar? ¿Por qué? Porque entiendo, tengo que llevaros como una carga, incluso, porque veo que no reaccionáis, que tenéis falta de que por más. Es como cuando se sienta delante de Jerusalén y se pone a llorar. Muy pocas veces habéis visto al Señor llorar y de pronto dice: ¡ay, Jerusalén, si por lo menos tú me hubieras creído! Pero madre mía, ni tú mismo. Como una gallina ha querido reunir sus polluelos y no has querido. O sea, el llanto de Jesús, de Dios, es la falta de fe, por lo pronto, de su pueblo, y ya del sufrimiento y del pecado. Ahora, mirad qué chulo. Como no soporta todo esto, tiene que soportar lo que no quiere. Tiene que soportar todo por el hombre, ¿no? Soportar todo por el hombre. ¿En qué sentido? Mira, dice la carta a los Romanos: pues bien, si Dios, queriendo manifestar su cólera ¿contra quién? Contra la ira, contra el pecado, y dar a conocer su poder, soportó con paciencia objetos de cólera preparados para la perdición. O sea, tiene que soportar
incluso que hay gente que se pierda, tiene que soportar la libertad del hombre en el sentido bueno de llevar y de ver que él tiene la libertad. O sea, tiene que soportar todo por el hombre, tiene que morir por el hombre. O sea, hay una cosa que es la ciencia infusa, que antes se pensaba, ¿no? Que es que Dios desde chiquitillo dice, yo voy a morir en una cruz. No. Él dice, hay un teólogo por ahí que lo explica de alguna manera, vamos a ver, esto es más extenso, pero un poco de alguna manera. Cuando Cristo se encarnó, se encarna y se hace hombre. Y un hombre no sabe qué hace Dios. Entonces como que pierde la memoria. Y tiene que descubrir incluso muchas cosas. ¿Tiene conciencia de que es Dios? Sí. Eso lo explica muy bien Antonio Jesús Pérez Martínez, que es profesor de escatología, que dice, ¿un niño tiene conciencia de que su madre es su madre? Pues cuando es muy chiquitillo, sí, pero esa conciencia la tiene, no la tiene, sabe que es su madre, pero esa conciencia la va descubriendo cada día más. Pues Jesucristo, como se ha anonadado, se ha hecho nada, se ha hecho un hombre, ¿tiene conciencia de que es hijo de Dios? Sí, pero tiene que redescubrirla. De hecho, está claro casi para todos los teólogos que cuando está llegando a Jerusalén la tercera vez, cuando dice de los 3 años que va a Jerusalén en su ministerio público, dice el último, el Hijo del Hombre va a ser entregado. O sea, es como que ya no es que él lo sepa de siempre, es que de pronto cae en la cuenta que él va a morir. Entonces es mucho más bello, porque tiene que asumir la historia. No es que venga de guay diciendo, no, yo esto lo sabía. No, tiene que asumir esa historia que ha visto. Tiene que descubrir la historia y asumirlo. Entonces él soporta todo por el hombre. Y de hecho, cuando llega a la cruz no dice, no, venga, esto ya lo sé yo desde hace años. En la eternidad, no. Abba, Padre, aparta de mí este cáliz, pero que no sea mi voluntad, sino lo que quieras tú. En ese sentido, es muy bonito el texto del pastorcico, ¿lo sabéis? De San Juan de la Cruz, que dice, el pastorcico es Jesucristo, ¿no? Y la esposa es la iglesia de su pueblo, dice, esto es una poesía muy pequeña que tiene 10 versos o 12, dice, un pastor, y está hablando de la pasión, ¿no? Un pastorcico solo está penado, ajeno de placer y de contento, y en su pastora ha puesto el pensamiento, y el pecho de amor muy lastimado. No llora por haberle amor llagado, que no le pena verse así afligido, aunque en el corazón está herido, mas llora por pensar que está olvidado, que solo de pensar que está olvidado de su bella pastora, con gran pena, se deja maltratar en tierra ajena, el pecho del amor muy lastimado. Y dice el pastorcico, ¡ay desdichado! De aquel que de mi amor ha hecho ausencia, y no quiere gozar de mi presencia, y el pecho por su amor muy lastimado. Y a cabo de un gran rato se ha encumbrado sobre un árbol, do abrió los brazos bellos, y muerto se ha quedado, asido de ellos, el pecho del amor muy lastimado. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Se llama El pastorcico de San Juan de la Cruz. Eso lo busqué en Google, lo acabo de buscar. Entonces, o sea, ha soportado eso por su bella pastorcica, que es la... ¿Dónde he dicho? O sea, todo lo ha soportado por ella. Entonces, ¿ese todo qué es? Y ya termino con esto. Ha tenido que soportar lo que se llama la revelación gradual de Dios. O sea,
Dios estaba preparado para manifestarse, pero como el hombre no estaba preparado desde siglos y siglos, ha tenido que ir revelándose poquito a poco. Y ha tenido que soportar, caminar, es una expresión preciosa también de San Ireneo, se ha puesto a caminar con el hombre a su entender. Y ha tenido que soportar adaptarse al hombre. Y la máxima adaptación ha sido la encarnación. Adaptarse al hombre para que el hombre entienda. Entonces cuando, que ya lo expliqué creo la otra vez, cuando por ejemplo los brutotes del tiempo de Moisés, ¿no?, se quemaban allí un rebaño entero porque tú me habías quemado o me habías robado 3 ovejas, pues el Señor dice, no, ojo por ojo y diente por diente, eso es una ley del Señor. ¿Qué significa? Tú te quitan 3 ovejas, oye, pues quítale tú 3, pero no la que me has ganado. Entonces, esa ley del talión es muy buena para aquel tiempo. ¿Pero Dios la quería? No, pero la tuvo que soportar para ir educando al hombre hasta que ha llegado. Tú te lees Levítico. Construye el templo, 200 pasos para allá, 7 codos para acá, las puertas para este lado, las cortinas tienen que ser, bueno, acaba el loco perdido del templo, ¿no? Y el incensario tiene que ser de este tamaño, y el otro, y dice Ireneo, ¿y es que Dios necesitaba todo esto? No, pero soporta todo con tal de que tú llegues a Él. Fíjate. Y tú de pronto, lo que estábamos hablando ahí, no, la mía es la bien de la cabeza, es la que a mí me ha ayudado. A mí no me ha ayudado otra. Te ha ayudado la bien, de la cabeza. Ahora, entonces Dios quiere miles de vírgenes, pero lo lleva por si tú a ti te ayudas. Porque a ti te ayuda la bien de tu pueblo, porque desde chico has estado allí. Pero Dios permite, podríamos hablar, permite todo eso si a ti te viene bien, para llevarte a Él. ¿Veis? Entonces Él soporta también su revelación gradual, que poco a poco se va a revelar. Es más, hay un texto muy bonito de San Ireneo que dice, el cual ya soportó, que además San Pablo lo dice en otro lado, que soportó bajar del cielo, o sea, bajar hasta lo hondo, se encarnó, ¿no? Para que nosotros pudiéramos llegar al cielo, ¿no? Soporta bajar para que nosotros subamos. Entonces, ese soportar todo es nuestro modelo para que nosotros también soportemos todo. Porque Él lo hizo todo por nosotros, ¿no? O sea, yo soporto esta voz un día porque digo, bueno, si esto luego me va a ayudar o le puedo ayudar cargar sobre mí esa voz, pues no. Dice, termino con esto, la carta a los Colosenses 1:24, ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros y completo en mi carne, ojo, lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Luego dice, soportándonos unos a otros, amando, perdonándonos mutuamente. O sea, fíjate, dice, ahora me alegro de los padecimientos que soporto porque completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. ¿Pero es que a la pasión de Cristo le falta algo? No le falta nada, pero su cuerpo todo ha de ser pasionado. Y su cuerpo no es ese, es también ese. Su cuerpo es tú, que somos el cuerpo de Cristo, la Iglesia. Por tanto dice, Cristo se soportó todo y su cuerpo, que somos nosotros, hemos de soportar también para que se complete esa pasión. ¿Veis? Por tanto, ese soportar, que ya he dicho que es llevar hacia adelante, no llevar
Muy bien, pues nada. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muy bien. Un saludo a todos. Van a morir todos.